Augusto Ferreira le arrancó el cuaderno de las manos y lo lanzó al suelo de mármol. «Lárgate, mocoso mentiroso. ¿Crees que puedes entrar aquí reclamando lo que no te pertenece?» El niño de 12 años no retrocedió. Sus ojos oscuros se clavaron en los de su tío mientras 17 ejecutivos observaban en silencio. Nadie imaginaba lo que pasaría en las próximas 4 horas. El hombre que lo llamó basura terminaría rogándole que no firmara ese documento. Mientras el mocoso mentiroso resolvía en 7 minutos la ecuación que 9 abogados y 3 matemáticos no pudieron descifrar en 4 años. El autobús se detuvo frente a las torres gemelas de cristal dorado que dominaban el horizonte de la ciudad. Santiago Vázquez bajó con su mochila raída al hombro y el cuaderno de cuero gastado apretado contra el pecho. Tenía 12 años, una camiseta roja desteñida que contrastaba con el gris metálico del mundo corporativo y unos ojos oscuros que parecían calcular cada detalle a su alrededor. Caminó hacia la entrada principal del Grupo Ferreira. La fuente de mármol lanzaba chorros de agua que brillaban como diamantes bajo el sol de la tarde. A su alrededor, ejecutivos de trajes impecables en tonos azul marino y negro caminaban con maletines de cuero y teléfonos pegados a la oreja. El rojo gastado de su camiseta era la única mancha de color cálido en aquel océano de frialdad corporativa. El guardia de seguridad lo detuvo antes de que pudiera entrar. «¿A dónde crees que vas, chico?» Santiago levantó la mirada sin intimidarse. «Vengo a ver a Augusto Ferreira. Es mi tío». El guardia soltó una carcajada que resonó en el vestíbulo de mármol. Otros 2 guardias se acercaron, formando una barrera humana frente al niño. «¿Tu tío? El señor Ferreira es el CEO de una empresa de $3.000 millones. No recibe visitas de...» Miró la ropa del niño con desprecio. «Gente como tú. Soy Santiago Vázquez Ferreira, hijo de Isabel Ferreira, nieto de Emilio Ferreira». El nombre del fundador provocó un silencio incómodo. Los guardias intercambiaron miradas. Don Emilio Ferreira había muerto hacía 4 años, dejando un imperio y un testamento que nadie había logrado ejecutar completamente. «Espera aquí», dijo el guardia principal, llevándose el radio a la boca. Santiago esperó. Observó el vestíbulo con sus columnas de mármol blanco, los cuadros abstractos que valían más que todo su barrio, las secretarias que tecleaban sin levantar la vista bajo luces frías de neón. En una esquina, una placa dorada mostraba el rostro de su abuelo, Emilio Ferreira, fundador y visionario. Nunca lo conoció en persona. Solo a través de las historias que su madre le contaba antes de dormir, cuando todavía estaba viva. Le hablaba de un hombre brillante que podía resolver cualquier problema matemático, que veía patrones donde otros veían caos, que construyó un imperio desde un pequeño taller de reparaciones. También le hablaba de Augusto, el hijo menor que nunca perdonó a su padre por heredar parte de la empresa a una hija que había tenido en su juventud. Esa hija era Isabel, su madre. 10 minutos después, las puertas del elevador se abrieron con un susurro. Augusto Ferreira emergió como una tormenta vestida de Armani. Tenía 58 años, el cabello plateado peinado hacia atrás y unos ojos grises que destilaban desprecio antes de pronunciar una sola palabra. Detrás de él, como una procesión de cuervos, caminaban 17 ejecutivos en trajes idénticos, directores, abogados, asesores financieros. El consejo completo del Grupo Ferreira, formando un muro de tela oscura y miradas frías. Augusto se detuvo a 3 metros del niño. Lo examinó de arriba abajo, deteniéndose en los zapatos gastados, en la mochila remendada, en las manos callosas. «Así que tú eres el famoso impostor». Santiago no parpadeó. «Soy el nieto de Emilio Ferreira, y vine por lo que me corresponde». Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Augusto. Miró a sus ejecutivos, invitándolos a disfrutar del espectáculo. ¿Escucharon eso? El muerto de hambre vino por lo que le corresponde. ¿Y qué sería eso exactamente? ¿Las sobras de la cafetería? Risas educadas brotaron del grupo de trajes.
Santiago sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la voz firme. El testamento de mi abuelo dice que el 40% de las acciones corresponden a los herederos de Isabel Ferreira. Mi madre murió hace 2 años. Yo soy su único hijo. Augusto dio un paso adelante, luego otro. Se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del niño. El contraste era brutal. El traje de $10,000 contra la camiseta que costaba menos que un café en esa torre. Tu madre era una oportunista que convenció a mi padre de que era su hija. Nunca hubo prueba de ADN, nunca hubo reconocimiento legal. Y ahora vienes tú, un huérfano insignificante, con un cuaderno viejo, pretendiendo reclamar la mitad de MI Empresa. No es su empresa, es la empresa de mi abuelo. Y ese cuaderno... Augusto le arrancó el cuaderno de las manos con un movimiento brusco. Lo alzó como un trofeo ante la luz fluorescente. Este cuaderno, esta basura llena de garabatos, lo abrió con desprecio. Páginas amarillentas llenas de ecuaciones, diagramas, símbolos matemáticos que parecían un idioma extraterrestre. Mi abuelo me lo dejó, dijo Santiago, su voz temblando por primera vez. Mi madre me lo dio antes de morir. Dijo que cuando llegara el momento, yo sabría qué hacer con él. Augusto lanzó el cuaderno al suelo. Las páginas se esparcieron sobre el mármol pulido como hojas muertas. ¡Seguridad! Saquen a este intruso de mi propiedad. Y si vuelve a aparecer, llamen a la policía. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Los guardias avanzaron hacia Santiago. El niño retrocedió un paso, pero no huyó. Se agachó rápidamente y comenzó a recoger las páginas de su cuaderno con manos temblorosas. Sus dedos manchados de tierra contrastaban contra el blanco inmaculado del papel. ¡Déjenlo! La voz resonó desde el fondo del vestíbulo. Todos se volvieron. Un hombre de unos 70 años caminaba con un bastón de madera oscura. Vestía un traje gris, menos ostentoso que los del resto, con una corbata verde oliva que lo distinguía del mar de negro y azul marino. Sus ojos azules observaban la escena con una mezcla de curiosidad y algo que parecía tristeza. «Licenciado Coronado», dijo Augusto tensando la mandíbula, «este asunto no requiere su intervención. Rodrigo Coronado era el abogado principal del Grupo Ferreira. Había trabajado con don Emilio durante 40 años. Fue él quien redactó el testamento que ahora mantenía el imperio en un limbo legal. Todo lo relacionado con el testamento de don Emilio requiere mi intervención», respondió el anciano, deteniéndose junto al niño. «Está en la cláusula 4. Se inclinó con dificultad y ayudó a Santiago a recoger las últimas páginas. Sus ojos se detuvieron en una de las ecuaciones. Por un segundo, su expresión cambió. Reconocimiento, asombro, pero lo ocultó rápidamente. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Santiago Vázquez Ferreira». «¿Y tu madre era Isabel Ferreira?» «Sí, señor. Murió hace 2 años». Coronado asintió lentamente. Se incorporó con esfuerzo y enfrentó a Augusto. «Este niño tiene derecho a una audiencia formal». «Isabel nunca fue reconocida legalmente», espetó Augusto. «Mi padre tuvo un desliz en su juventud, nada más. No hay documentos que vinculen a esa mujer con nuestra familia. El testamento la menciona por nombre. Le asigna el 40%. Un testamento que usted mismo declaró inejecutable». El silencio cayó como una losa. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Este era el secreto que todos conocían, pero nadie mencionaba. El testamento de Emilio Ferreira contenía una cláusula que nadie había podido cumplir en 4 años. Coronado suspiró profundamente. «El testamento es inejecutable porque don Emilio incluyó una condición, una prueba que cualquier heredero debe superar antes de recibir su parte». Santiago levantó la mirada. «¿Qué prueba?» «Una ecuación». Don Emilio era un genio matemático. Creó una fórmula compleja como salvaguarda final. Solo quien pudiera resolverla tendría derecho a heredar. Augusto soltó una carcajada amarga que rebotó contra las paredes de mármol. Una locura de viejo.
9 de los mejores abogados fiscales del país intentaron descifrarla. 3 matemáticos de universidades prestigiosas, ninguno pudo. La ecuación es irresoluble. Quizás no para todos, murmuró Coronado, mirando el cuaderno en las manos de Santiago. ¿Estás sugiriendo que este muerto de hambre puede resolver algo que expertos con doctorados no pudieron? Augusto se acercó al abogado con expresión amenazante. Rodrigo, lo aprecio. Trabajó con mi padre muchos años, pero si sigue protegiendo a este intruso, tendré que reconsiderar su posición. Coronado no se inmutó. Usted no puede despedirme, Augusto. Mi contrato fue redactado por su padre. Está en la cláusula 7. Yo soy el heredero legítimo. Usted es el administrador temporal. Hay una diferencia. El rostro de Augusto se enrojeció. Las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas. Por un momento, Santiago pensó que iba a golpear al anciano, pero Augusto se controló. Una sonrisa fría reemplazó la furia. Está bien. Si quiere su audiencia, la tendrá. Mañana a las 9 de la mañana en la sala del consejo. Traiga a su pequeño impostor y su cuaderno mágico. Veremos qué tan lejos llega esta farsa. Se volvió hacia sus ejecutivos. Todos ustedes, estén presentes. Quiero testigos cuando este fraude quede expuesto. Los 17 trajes asintieron en silencio. Augusto caminó hacia el elevador sin mirar atrás. Antes de que las puertas de acero pulido se cerraran, lanzó una última mirada hacia Santiago. Disfruta tu última noche soñando con millones, mocoso. Mañana volverás a la miseria de donde viniste. Las puertas se cerraron. El vestíbulo quedó en silencio bajo la luz fría de los fluorescentes. Coronado colocó una mano en el hombro de Santiago. El calor humano contrastó con la frialdad del ambiente. ¿Tienes dónde pasar la noche? El niño negó con la cabeza. Había gastado sus últimos pesos en el boleto de autobús. No conocía a nadie en la ciudad. Su plan era dormir en la terminal si las cosas no funcionaban. Ven conmigo, dijo el abogado. Tenemos mucho de qué hablar. Caminaron hacia la salida. Santiago miró una última vez el retrato de su abuelo en la pared. Esos ojos pintados parecían seguirlo, evaluándolo, preguntándole si estaba listo para lo que venía. No tenía respuesta. Solo tenía el cuaderno de su madre, las historias que ella le contaba, y una habilidad extraña que nunca había podido explicar. Los números hablaban con él. Siempre lo habían hecho. Desde que tenía memoria, podía ver patrones donde otros veían caos. Su madre lo llamaba el regalo del abuelo, y mañana, finalmente, entendería lo que eso significaba. El departamento de Rodrigo Coronado era modesto para alguien de su posición, un apartamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo del centro, lleno de libros apilados hasta el techo y fotografías en marcos de madera oscura. La luz cálida de las lámparas contrastaba con la frialdad metálica de las Torres Ferreira. Santiago observó las imágenes mientras el anciano preparaba té en la cocina. En una de las fotos, un hombre joven de sonrisa brillante posaba junto a una máquina industrial. Tenía los mismos ojos que Santiago veía cada mañana en el espejo. «Ese era tu abuelo», dijo Coronado, entrando con 2 tazas humeantes de cerámica verde. Tenía 32 años cuando tomamos esa foto. Acababa de patentar su primer invento, un sistema de ensamblaje que revolucionó la industria. Santiago tomó la taza entre sus manos. El calor lo reconfortó después de tantas horas de tensión. Mi mamá me hablaba de él. Decía que era el hombre más inteligente que había conocido. Lo era. Coronado se sentó en un sillón gastado de terciopelo marrón. Emilio Ferreira tenía una mente extraordinaria. Podía ver soluciones donde otros solo veían problemas. Construyó un imperio de la nada, solo con su ingenio. ¿Por qué nunca conocí a mi abuelo? Mi mamá decía que él la quería, pero nunca vino a vernos. El rostro de Coronado se ensombreció. Bebió un largo sorbo de té antes de responder. Tu abuelo cometió errores, Santiago. Cuando conoció a tu abuela, él ya estaba casado con otra mujer. Eran otros tiempos.
Tu abuela quedó embarazada de Isabel, pero Emilio no pudo reconocerla públicamente. Su esposa, la madre de Augusto, lo habría destruido. Entonces eligió el dinero sobre mi mamá. Eligió mal, admitió Coronado, y pasó el resto de su vida arrepintiéndose. Cuando su esposa murió hace 15 años, Emilio buscó a Isabel. La encontró viviendo en un pueblo pequeño, trabajando como maestra de escuela. Ya estaba casada con tu padre y embarazada de ti. Santiago sintió un nudo en la garganta. Nunca había conocido a su padre. Murió en un accidente de construcción cuando él tenía apenas 2 años. Mi abuelo conoció a mi papá brevemente. Le ofreció dinero, una casa, educación para Isabel, pero tu madre era orgullosa. Dijo que no quería nada de un hombre que la había abandonado durante 30 años. Solo aceptó una cosa: el cuaderno. Coronado asintió, sus ojos brillando bajo la luz ambarina de la lámpara. Emilio lo escribió especialmente para ella. Dijo que contenía todo lo que él era, su forma de pensar, sus métodos, sus secretos. Quería que Isabel lo tuviera como prueba de que siempre la amó, aunque no supo demostrarlo. Santiago abrió el cuaderno con reverencia. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de ecuaciones, diagramas, notas al margen escritas con letra diminuta. Para la mayoría de las personas habrían sido garabatos incomprensibles, pero para Santiago eran música. «Puedo entenderlo», susurró. «No todo, pero mucho. Es como si mi abuelo me estuviera hablando». Coronado se inclinó hacia adelante con interés. «¿Qué ves? Patrones, secuencias. Es como un idioma que ya conozco, aunque nunca lo estudié. Mi mamá decía que yo había heredado el don del abuelo. Tu madre tenía razón». Coronado se levantó y caminó hacia un escritorio cubierto de papeles. Cuando Emilio redactó su testamento, incluyó una condición especial. Sabía que Augusto intentaría quedarse con todo, así que creó una prueba que solo alguien con su misma capacidad mental podría superar. Sacó un documento del cajón y lo colocó frente a Santiago. La cláusula Omega. Cualquier heredero que reclame las acciones de Isabel Ferreira deberá demostrar su legitimidad resolviendo la ecuación cifrada. Esta ecuación representa mi legado intelectual. Solo quien comparta mi sangre y mi mente podrá descifrarla. Santiago miró la ecuación. Ocupaba media página. Símbolos, variables, constantes entrelazadas en una danza matemática que parecía imposible de seguir. Una letra griega, omega, aparecía repetidamente entre los números, pero mientras la observaba, algo comenzó a moverse en su mente. Los números empezaron a reordenarse solos, como piezas de un rompecabezas encontrando su lugar. «Es hermosa», murmuró. Coronado lo miró con sorpresa. «¿Puedes entenderla?» «No completamente. Todavía no, pero puedo ver la estructura. Hay un patrón escondido, y esa letra, omega, no es lo que todos creen que es». El anciano sintió que el corazón le latía más rápido. En 4 años había visto a expertos rendirse frente a esa ecuación. Matemáticos de Harvard, de Oxford, del MIT, todos habían declarado que era irresoluble. Y ahora, un niño de 12 años de un pueblo olvidado miraba la ecuación como quien lee un cuento infantil. «Santiago», dijo Coronado con voz grave, «mañana te enfrentarás a tu tío frente a todo el consejo. Augusto hará todo lo posible por destruirte. Te humillará, intentará hacerte sentir que no perteneces. Lo sé. ¿Estás listo?» Santiago cerró el cuaderno. En su mente, los números seguían bailando. «Mi mamá pasó toda su vida siendo despreciada por ser hija de quien era. Murió sin que nadie le pidiera perdón. No estoy aquí por el dinero. Estoy aquí por ella». La sala del consejo ocupaba todo el piso 47 de la torre principal. Ventanales de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte bajo un cielo gris acero. Una mesa de caoba negra dominaba el centro, rodeada de sillas de cuero que costaban más que un año de alquiler en el barrio donde Santiago había crecido. Cuando el niño entró junto a Coronado,
Su camiseta roja desteñida era la única nota de color en aquel mundo de grises, negros y azules fríos. 17 pares de ojos se clavaron en él. Los ejecutivos ya estaban sentados, sus rostros una mezcla de curiosidad y desdén. En la cabecera, Augusto Ferreira presidía como un rey en su trono de cuero negro. «Puntual», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Al menos el intruso tiene esa cualidad». Santiago no respondió. Caminó hacia el único asiento vacío en el extremo opuesto de la mesa. Coronado se sentó a su lado, colocando un maletín de cuero sobre la superficie pulida. «Procedamos». Augusto chasqueó los dedos. Una asistente comenzó a repartir carpetas azul marino. En esas carpetas encontrarán el informe completo sobre este supuesto heredero. Página 3. Santiago abrió la carpeta. Su propia cara lo miraba desde una fotografía borrosa, junto a un informe que detallaba su vida con precisión quirúrgica. Santiago Vázquez, leyó Augusto en voz alta, nacido hace 12 años en San Cristóbal, un pueblo de 4.000 habitantes. Madre, Isabel Vázquez, maestra rural, fallecida hace 2 años. Padre, Manuel Vázquez, obrero de construcción, fallecido hace 10 años, sin otros familiares conocidos. Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio amplificara cada palabra. Actualmente reside en un orfanato municipal. Asiste a la escuela pública local con calificaciones promedio. Ningún logro académico destacable, ninguna prueba de conexión con la familia Ferreira. Las calificaciones promedio no significan nada, interrumpió Coronado. El sistema educativo de ese pueblo apenas tiene recursos. Por favor, Rodrigo. Augusto alzó la mano con gesto teatral. Página 5. Los ejecutivos pasaron las páginas. Santiago sintió el estómago contraerse cuando vio el contenido. Un análisis genealógico, continuó Augusto. Contratamos a la mejor firma de investigación del país. Pasaron 3 meses revisando registros, buscando cualquier conexión entre Isabel Vázquez y mi padre. ¿Saben qué encontraron? Silencio sepulcral. Nada, absolutamente nada. No hay certificado de nacimiento que vincule a Isabel con Emilio Ferreira. No hay fotografías, cartas, registros médicos. La única evidencia es el testamento de mi padre, escrito cuando ya sufría deterioro cognitivo. Don Emilio estaba perfectamente lúcido cuando redactó ese testamento, protestó Coronado. Yo estuve presente. Usted era su amigo, Rodrigo. Es natural que quiera proteger su legado, pero los hechos son claros. Mi padre fue manipulado por una mujer oportunista que inventó una historia para quedarse con parte de la fortuna familiar. Santiago apretó los puños bajo la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. Escuchar a su madre ser llamada oportunista encendió una llama en su pecho que luchó por controlar. Mi madre nunca quiso dinero, dijo, su voz sorprendentemente firme. Rechazó todo lo que mi abuelo le ofreció. ¡Qué conveniente! Augusto se reclinó en su silla. La santa que rechaza millones. Y ahora su hijo aparece reclamando exactamente esos millones que ella supuestamente despreció. Vengo porque mi madre me pidió que viniera. Antes de morir, te dio instrucciones desde la tumba. Me dio el cuaderno. Santiago lo colocó sobre la mesa. El cuero gastado contrastaba con la madera pulida. Y me dijo que cuando cumpliera 12 años, viniera aquí. Augusto miró el cuaderno con desprecio. Ah, sí, el famoso cuaderno mágico. Dime, niño, ¿qué contiene exactamente? Ecuaciones, métodos matemáticos, notas personales. ¿Y puedes demostrar que mi padre lo escribió? Santiago vaciló. Era la pregunta que temía. El cuaderno no tenía nombre, no tenía firma, no tenía nada que lo vinculara directamente con Emilio Ferreira, excepto la palabra de su madre. No puedo demostrarlo, admitió, pero puedo demostrar algo más importante. ¿Y qué sería eso? Santiago miró directamente a los ojos de su tío, el gris frío contra el marrón cálido. Puedo resolver la ecuación. Un murmullo recorrió la sala como una onda expansiva. Los ejecutivos intercambiaron miradas de sorpresa. Augusto se quedó inmóvil por un segundo,
Luego soltó una carcajada que resonó contra los ventanales. ¿Tú, un niño de escuela pública, vas a resolver lo que matemáticos con doctorados no pudieron? Sí. La simplicidad de la respuesta silenció la risa. Augusto entrecerró los ojos, evaluando al niño como si lo viera por primera vez. Muy bien, dijo lentamente. Acepto tu desafío. Augusto ordenó que trajeran una pizarra blanca. Cuando la colocaron frente a la mesa del consejo, él mismo escribió la ecuación con marcador negro. Los símbolos se extendieron por toda la superficie bajo la luz blanca de los fluorescentes. Integrales, sumatorias, variables griegas, constantes que parecían inventadas. La letra omega aparecía en 3 lugares distintos de la fórmula. Esta es la cláusula omega, anunció Augusto. La locura matemática que mi padre incluyó en su testamento. Durante 4 años, los mejores expertos han intentado resolverla. Chasqueó los dedos. La asistente proyectó documentos en la pantalla lateral. Informe del Dr. Harrison, MIT. La ecuación contiene contradicciones internas que la hacen irresoluble. Informe del Dr. Yamamoto, Universidad de Tokio. Las variables no tienen solución en el campo de los números reales. Informe del Dr. Petrov, Academia Rusa de Ciencias. Es posible que Emilio Ferreira creara deliberadamente un acertijo sin respuesta. Augusto se volvió hacia Santiago con una sonrisa triunfante. 3 de las mentes matemáticas más brillantes del mundo coinciden. Esta ecuación no tiene solución. Fue el último capricho de un anciano que quería jugar con nosotros desde la tumba. Santiago estudió la pizarra en silencio. Su camiseta roja parecía arder bajo las luces frías, mientras los números comenzaban a moverse en su mente, reorganizándose, revelando patrones ocultos bajo la superficie del caos aparente. Están equivocados, dijo suavemente. Perdón. Los expertos están equivocados. La ecuación sí tiene solución. Augusto cruzó los brazos sobre su traje de $10,000. ¿Y cómo lo sabes? Porque mi abuelo no habría dejado un acertijo sin respuesta. Él quería que alguien lo resolviera, solo que ese alguien tenía que pensar como él pensaba. Ilumínanos entonces, pequeño genio. Santiago se levantó de su silla. Caminó hacia la pizarra con el cuaderno en la mano. 17 ejecutivos y un CEO multimillonario observaban cada uno de sus movimientos. Sus zapatos gastados resonaban contra el piso de mármol. El niño estudió la ecuación durante un largo minuto. El silencio en la sala era absoluto. El error de los expertos, comenzó Santiago, es que trataron esta ecuación como un problema matemático convencional. Buscaron soluciones usando métodos tradicionales, pero mi abuelo no pensaba de manera tradicional. Señaló la letra omega, que aparecía 3 veces en la fórmula. Todos asumieron que omega era una constante matemática, un valor fijo que debían descubrir, pero no lo es. Eduardo Cienfuegos, el director financiero, se inclinó hacia adelante con genuino interés. ¿Entonces qué es? Santiago abrió el cuaderno en una página específica. Sus dedos manchados de tierra señalaron una anotación al margen. Aquí, en las notas de mi abuelo, hay una fecha, 15 de marzo. La repite varias veces junto al símbolo omega. Durante mucho tiempo no entendí qué significaba. Miró hacia la sala. 15 de marzo de 1978, el día que nació mi madre, Isabel. Un murmullo recorrió la mesa. Mi abuelo no usó omega como constante matemática, continuó Santiago. La usó como variable personal. Omega representa a mi madre. El número que corresponde es su fecha de nacimiento convertida a valor numérico, 15 más 3 más 1978. Tomó un marcador azul y comenzó a escribir junto a la ecuación original. El azul brillante contrastaba con el negro de los símbolos. Si reemplazamos cada omega por 1996, la ecuación cambia completamente. Los ejecutivos se miraron confundidos. Augusto frunció el ceño. Eso es absurdo. Cambiarías todo el resultado. Exactamente. Santiago continuó escribiendo.
porque el resultado que todos buscaban era incorrecto desde el principio. No estaban resolviendo la ecuación real, estaban resolviendo un fantasma matemático que mi abuelo creó para despistar a quienes no entendieran lo que realmente importaba. Coronado se inclinó hacia adelante, fascinado. Había visto a expertos trabajar en esa ecuación durante años, y ninguno había propuesto algo similar. La verdadera ecuación, continuó Santiago, solo puede ser resuelta por alguien que conociera a Isabel, que supiera su fecha de nacimiento, que entendiera que para mi abuelo ella no era un número, era Omega, el final, el propósito de todo. Sus manos se movían con velocidad creciente. Números y símbolos llenaban la pizarra, formando un nuevo patrón que emergía del original. Si aplicamos el valor correcto de omega a cada sección y seguimos la secuencia que mi abuelo describe en la página 47 del cuaderno, escribió una última línea de números. Luego, debajo de todo, un resultado simple y elegante. X1. Silencio absoluto. Santiago se volvió hacia la sala. La respuesta es uno. Unidad, una familia, un heredero. Mi abuelo escondió una declaración de amor dentro de una ecuación imposible. Augusto miraba la pizarra con expresión indescifrable. Su rostro había perdido todo color bajo la luz fluorescente. Eso es imposible. Puede verificarlo. Aplique la solución a la ecuación original. Verá que funciona. Eduardo Cienfuegos, el director financiero, se levantó lentamente. Tenía formación en matemáticas avanzadas y había sido el primero en declarar la ecuación irresoluble 4 años atrás. Caminó hacia la pizarra con pasos medidos, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el mármol. Los minutos se estiraron como horas. Nadie hablaba, nadie se movía, solo el sonido del marcador de Eduardo revisando cada paso, cada número, cada símbolo. Finalmente se volvió hacia Augusto. Su rostro estaba pálido bajo las luces frías. «Es correcto», dijo, su voz apenas un susurro. El niño resolvió la ecuación. El murmullo que recorrió la sala del consejo fue como un terremoto silencioso. Ejecutivos que habían mantenido expresiones de piedra durante toda la reunión ahora intercambiaban miradas de asombro. Algunos tomaban notas frenéticas con bolígrafos de oro. Otros simplemente miraban a Santiago como si fuera una aparición. Augusto permaneció inmóvil en su silla durante 30 segundos completos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda arrogancia. «Esto no prueba nada». Coronado se puso de pie, su corbata verde oliva destacando entre el mar de tonos oscuros. «Con todo respeto, Augusto, prueba todo. La cláusula omega es clara. Quien resuelva la ecuación demuestra su legitimidad como heredero. Está en el testamento». Página 12. Párrafo 3. Un niño de 12 años no puede resolver algo que expertos mundiales declararon imposible. Pero lo hizo. Todos lo vimos. Eduardo lo confirmó. Augusto se volvió hacia el director financiero con expresión amenazante. «Eduardo, revisa de nuevo. Debe haber un error». Eduardo Cienfuegos negó lentamente con la cabeza. Había trabajado con Augusto durante 15 años, pero en ese momento no podía mentir. La verdad estaba escrita en azul y negro sobre la pizarra blanca. «No hay error, señor. El procedimiento es poco convencional, pero matemáticamente válido. La conexión con la fecha de nacimiento de Isabel es brillante. Nadie lo habría adivinado sin conocer ese dato personal». «Entonces alguien le dio la respuesta a este niño». Augusto golpeó la mesa con el puño. Las tazas de café temblaron. «Rodrigo, usted le enseñó cómo hacerlo». Coronado mantuvo la calma, sus ojos azules fijos en Augusto. «Ni yo ni nadie más conocía la solución. Si la hubiera conocido, la habría revelado hace 4 años para ejecutar el testamento de mi amigo». Entonces, ¿cómo explica que un huérfano de pueblo pueda hacer lo que doctores en matemáticas no pudieron? «No soy solo un huérfano de pueblo». La voz de Santiago cortó la discusión. El niño seguía de pie junto a la pizarra, el marcador azul aún en su mano manchada de tinta.
Mi madre me enseñó desde que era bebé. Usaba los métodos del cuaderno de mi abuelo. Me contaba historias sobre él cada noche. Me hablaba de Omega, aunque yo no entendía qué significaba. Hasta ahora. Augusto soltó una risa amarga que sonó hueca en la sala fría. ¿Tu madre te enseñó matemáticas avanzadas? ¿Una maestra rural de un pueblo olvidado? Mi madre era la hija de Emilio Ferreira. Heredó su inteligencia y me la pasó a mí. No hay prueba de eso. La prueba está en la pizarra. Santiago señaló los números. Y la prueba está en que supe que Omega significaba mi madre, porque ella me lo enseñó sin saberlo. Cada vez que me decía que el abuelo la llamaba así en sus cartas. Su Omega, su final, su propósito. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Santiago y Augusto se miraron a través de la mesa como dos gladiadores en una arena de mármol y cristal. Coronado aprovechó el momento. Señores del Consejo, la situación legal es clara. Santiago Vázquez Ferreira ha cumplido la condición del testamento frente a todos ustedes. ¡Pero no hay prueba de ADN! La voz de Augusto se quebró por primera vez. No hay documentos que confirmen su linaje. El testamento no exige prueba de ADN. Don Emilio consideraba que solo alguien de su sangre, con su misma capacidad mental, podría resolver la ecuación. Y añadió un elemento personal que solo un verdadero familiar conocería. Esa era su prueba de legitimidad. Uno de los ejecutivos más jóvenes levantó la mano tímidamente. Su traje era ligeramente más claro que el de los demás, azul pizarra en vez de negro absoluto. Señor Ferreira, creo que deberíamos consultar con nuestros abogados externos antes de tomar cualquier decisión. No necesitamos abogados externos. Augusto se levantó de su silla. Su figura imponente proyectó una sombra larga sobre la mesa. Esta es mi empresa. Mi padre la construyó. Yo la he dirigido durante 4 años. No es su empresa, dijo Santiago. Es la empresa de mi abuelo, y él quería que mi madre tuviera su parte. Augusto caminó hacia el niño. Cada paso resonaba como un trueno. Se detuvo a menos de 1 metro, su sombra cubriendo completamente la figura pequeña de camiseta roja. Escúchame bien. No sé quién te entrenó para esto, pero te garantizo una cosa. Vas a arrepentirte de haber cruzado esa puerta. Santiago no retrocedió. La luz de los ventanales creaba un halo dorado alrededor de su silueta. No vine buscando su aprobación. Vine a tomar lo que ella no pudo. La reunión se suspendió sin conclusión. Augusto exigió un receso de 24 horas para consultar con su equipo legal. Coronado aceptó, sabiendo que cualquier intento de acelerar las cosas solo provocaría más resistencia. Santiago pasó esa noche en el departamento del abogado, revisando el cuaderno de su abuelo página por página bajo la luz cálida de la lámpara de escritorio. Había algo más escondido entre las ecuaciones, algo que todavía no había descubierto. ¿No puedes dormir? Coronado apareció en la puerta de la sala, envuelto en una bata de lana gris. Estoy buscando algo. ¿Qué cosa? No estoy seguro, pero mi mamá siempre decía que el cuaderno tenía más de un secreto, que mi abuelo escondía mensajes dentro de mensajes. Coronado se sentó junto al niño en el sofá gastado de terciopelo. Tu abuelo era así. Le encantaban los acertijos dentro de acertijos. Decía que la mente humana necesita desafíos constantes para mantenerse viva. Santiago pasó otra página. Sus dedos se detuvieron en un diagrama que parecía diferente a los demás. No era una ecuación matemática, sino algo que parecía un mapa organizacional con líneas que conectaban cajas de diferentes tamaños. ¿Qué es esto? Coronado se acercó para mirar. Sus ojos azules se abrieron con sorpresa. Nunca había visto esa página. Es la estructura organizacional del Grupo Ferreira, dijo Santiago estudiando el diagrama. Pero hay algo raro. Mira, aquí hay una división que no existe en los documentos oficiales. El diagrama mostraba la empresa dividida en 3 partes, no 2. La tercera sección estaba marcada con las iniciales PS y conectada directamente a la caja que representaba la presidencia.
Una línea punteada la separaba del resto de la estructura. PS, murmuró Coronado. Proyecto Sombra. ¿Conoce ese nombre? El anciano se frotó la frente con dedos arrugados, tratando de recordar. Hace muchos años, don Emilio mencionó algo sobre un proyecto secreto, una división de la empresa que operaba de manera independiente. Yo pensé que era solo una idea que nunca concretó. ¿Qué tipo de proyecto? No lo sé exactamente, pero recuerdo que don Emilio decía que era su verdadero legado, algo más importante que todo el dinero y las fábricas. Santiago estudió el diagrama con intensidad. Los números y las líneas comenzaron a formar un patrón en su mente, como siempre sucedía cuando miraba algo el tiempo suficiente. Este diagrama tiene coordenadas ocultas, dijo de repente. Si tomas los ángulos de cada línea y los conviertes en grados, forman una secuencia numérica. ¿Una secuencia de qué? Los dedos de Santiago volaron sobre un papel, anotando números con el lápiz que Coronado le prestó. Una dirección. Mi abuelo escondió una dirección dentro del diagrama. 30 minutos después, tenían una ubicación. Un edificio industrial en las afueras de la ciudad, registrado a nombre de una empresa fantasma que Coronado nunca había escuchado mencionar. ¿Quieres ir ahora?, preguntó el abogado. Es medianoche. No, primero quiero terminar con la reunión de mañana. Después investigaremos esto. ¿Por qué esperar? Santiago cerró el cuaderno con suavidad. El cuero gastado crujió bajo sus dedos. Porque quiero ver la cara de mi tío cuando pierda el control. Y después, quiero ver qué es lo que mi abuelo consideraba más importante que su imperio. La mañana llegó con un cielo gris que amenazaba tormenta. Nubes oscuras se acumulaban sobre las torres de cristal dorado. Santiago se puso la misma ropa del día anterior, la única que tenía. Coronado le ofreció comprar algo nuevo, pero el niño se negó. Quiero que me vean como soy, un huérfano de pueblo que vino a reclamar lo suyo. No necesito disfrazarme para pertenecer. Llegaron a las Torres Ferreira a las 8:30. El contraste entre el rojo desteñido de su camiseta y el gris metálico del edificio era aún más marcado bajo la luz plomiza del cielo nublado. Esta vez, los guardias no lo detuvieron. Uno de ellos incluso le abrió la puerta con una reverencia casi imperceptible. La noticia de lo que había pasado en la reunión del día anterior se había filtrado. En el elevador, 2 empleados miraron a Santiago con curiosidad mal disimulada. En el pasillo del piso 47, una secretaria le ofreció una sonrisa que parecía genuina. El niño que había resuelto lo imposible ya era una leyenda entre los trabajadores. La sala del consejo estaba más llena que el día anterior. Además de los 17 ejecutivos originales, había 6 personas nuevas, abogados externos con maletines idénticos de cuero negro y expresiones calculadoras. Augusto estaba sentado en la cabecera, pero algo había cambiado en su postura. Ya no proyectaba la arrogancia del día anterior. Sus hombros estaban tensos, sus ojos enrojecidos por falta de sueño. El gris de su traje parecía haberse oscurecido junto con su ánimo. Comencemos, dijo sin preámbulos. Mis abogados han revisado la situación. Uno de los abogados externos se puso de pie, alto, delgado, con una voz que sonaba como papel de lija contra madera. Después de analizar el testamento y las circunstancias de ayer, hemos llegado a una conclusión. La resolución de la cláusula omega por parte del menor Santiago Vázquez Ferreira es legalmente válida. Santiago sintió que el corazón le latía con fuerza bajo su camiseta roja. Coronado a su lado, dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, continuó el abogado desplegando documentos sobre la mesa de caoba, hay un problema. El abogado miró directamente a Santiago. Sus ojos eran del mismo gris frío que las paredes de la sala. El testamento establece que los herederos de Isabel Ferreira tienen derecho al 40% de las acciones. Sin embargo, durante los últimos 4 años, mientras el testamento permanecía en disputa, la empresa experimentó una reestructuración significativa. Hizo una pausa calculada.
En términos simples, el 40% que te corresponde ya no existe en la forma original. Las acciones fueron diluidas, transferidas a subsidiarias y en algunos casos liquidadas. Coronado se levantó de golpe, su silla de cuero chirriando contra el piso de mármol. Eso es ilegal. El testamento estaba pendiente de ejecución. Ninguna reestructuración debería haber afectado los activos en disputa. Los activos técnicamente no estaban en disputa, respondió el abogado con calma. Estaban en administración temporal bajo el control del señor Augusto Ferreira. Como administrador, tenía autoridad para tomar decisiones operativas. Augusto sonrió por primera vez en la mañana. Un destello de triunfo cruzó sus ojos grises. Rodrigo, todo fue perfectamente legal. Mis abogados se aseguraron de ello. Cada movimiento, cada transferencia, todo documentado. Santiago observaba el intercambio en silencio. Sus ojos oscuros se movían entre los documentos desplegados sobre la mesa, absorbiendo cada número, cada figura, cada porcentaje. Los datos fluían hacia su mente como agua, encontrando su cauce. ¿Cuánto queda?, preguntó con voz tranquila. El abogado de Augusto revisó sus papeles. Del valor original, aproximadamente un 8% permanece intacto, alrededor de 240 millones de dólares. Murmullo general en la sala. Para cualquier persona normal, esa cantidad era una fortuna inconcebible, pero comparada con los 3.000 millones originales, era una fracción. Augusto se reclinó en su silla con expresión satisfecha. Puedes tomar esos 200 millones y desaparecer, mocoso. Es más dinero del que tu madre habría visto en 1000 vidas. Firma los papeles, acepta el acuerdo y todos seguimos adelante. Santiago no respondió inmediatamente. Estaba estudiando los documentos que el abogado había desplegado, sus ojos moviéndose a velocidad antinatural sobre las columnas de números. Los patrones emergían uno tras otro, como constelaciones apareciendo en un cielo nocturno. Hay un error, dijo finalmente. Augusto frunció el ceño. ¿Qué? En estos documentos hay inconsistencias. El abogado soltó una risa condescendiente. Joven, estos documentos fueron preparados por contadores certificados con décadas de experiencia. Entonces sus contadores cometieron errores, o mintieron a propósito. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Augusto se inclinó hacia adelante, su sombra proyectándose sobre la mesa pulida. Ten cuidado con lo que dices, niño. Santiago se puso de pie y caminó hacia la pantalla de proyección. Su pequeña figura contrastaba contra el brillo blanco de la pantalla. ¿Puedo? Sin esperar respuesta, tomó el control remoto y comenzó a navegar por los documentos digitales. Aquí, en el informe de reestructuración del segundo año, dice que se vendieron acciones de la subsidiaria Norte por valor de 400 millones. Pero el reporte anual público de ese mismo año muestra que la subsidiaria Norte reportó ganancias netas de 600 millones. Una empresa con esas ganancias no vende acciones, las expande. Los ejecutivos comenzaron a murmurar. Eduardo Cienfuegos se ajustó los lentes y miró la pantalla con renovado interés. Y aquí, Santiago cambió de documento, la transferencia a la subsidiaria del Caribe. 300 millones movidos por razones fiscales. Pero esa subsidiaria no existe en ningún registro público. No tiene empleados, no tiene oficinas, no tiene actividad comercial. Es solo un nombre en un papel. ¡Suficiente! Augusto golpeó la mesa. No voy a permitir que un niño cuestione la integridad de esta empresa. No cuestiono la empresa, respondió Santiago, volviéndose para encarar a su tío. La luz de la pantalla creaba un halo blanco alrededor de su silueta. Lo cuestiono a usted. El color abandonó el rostro de Augusto. Durante 4 años, continuó Santiago, usted usó la excusa del testamento pendiente para desviar fondos a empresas fantasma. Redujo el valor de mi herencia mientras inflaba sus propias cuentas. No es un administrador, es un ladrón con traje de diseñador. ¡Guardias! 2 hombres de seguridad entraron a la sala.
Pero antes de que pudieran acercarse a Santiago, Coronado se interpuso, su bastón de madera oscura golpeando el piso con autoridad. Si tocan a este niño, garantizo que cada periódico del país tendrá esta historia mañana. Los guardias se detuvieron, mirando a Augusto en busca de instrucciones. El CEO respiraba con dificultad. Sus planes se desmoronaban, destruidos por un niño de camiseta roja y zapatos gastados. «Esto no ha terminado», susurró. «No», coincidió Santiago. «Apenas está comenzando». Cuéntanos en los comentarios, ¿dónde estás viendo este video? La reunión se disolvió en caos. Ejecutivos que habían permanecido leales a Augusto durante años, ahora lo miraban con desconfianza. El director financiero exigió una auditoría inmediata. 2 miembros del consejo anunciaron que consultarían con sus propios abogados. Augusto abandonó la sala sin decir una palabra, su figura oscura desapareciendo tras las puertas de cristal, mientras su séquito de abogados murmuraba frenéticamente en sus teléfonos. Coronado colocó una mano en el hombro de Santiago. «Lo que acabas de hacer fue increíblemente valiente y peligroso. Era la verdad, los números no mienten. Augusto no va a detenerse. Tiene demasiado que perder. Lo sé. Por eso necesitamos movernos rápido». Esa tarde, mientras los abogados de ambos bandos comenzaban una guerra de documentos y demandas, Santiago y Coronado tomaron un taxi hacia las afueras de la ciudad. El cielo seguía gris, las nubes bajas amenazando lluvia que nunca llegaba. La dirección oculta en el cuaderno los llevó a una zona industrial abandonada, donde fábricas cerradas se alzaban como monumentos oxidados a épocas mejores. Paredes de ladrillo ennegrecido contrastaban con el verde salvaje de la maleza que reclamaba el terreno. El edificio que buscaban era diferente al resto. Aunque parecía abandonado desde afuera, las ventanas no estaban rotas, y la puerta principal tenía un sistema de seguridad moderno que brillaba con una luz verde suave. «Proyecto Sombra», murmuró Coronado. «Nunca imaginé que realmente existiera». Santiago estudió el panel de seguridad. Requería un código de 8 dígitos. Los números parpadeaban, esperando una respuesta. «Dame un momento». Cerró los ojos y dejó que su mente volviera al cuaderno. Las páginas pasaban en su memoria como fotografías perfectas. El diagrama con las coordenadas ocultas tenía más información de la que había extraído inicialmente, pero la clave no estaba en las matemáticas, estaba en el amor. «Mi abuelo conoció a mi abuela el 4 de julio de 1960, dijo en voz alta, «y yo nací el 15 de marzo de 2013. Si sumamos las fechas, sus dedos se movieron sobre el panel. 0, 4, 0, 7, 1, 5, 0, 3. Coronado lo miró asombrado. «¿Cómo supiste que era esa combinación?» «Mi abuelo no usaría una constante matemática como Pi o Fibonacci. Cualquier experto podría adivinar eso. Usó algo personal, algo que conectara su historia con la mía. El día que conoció a la mujer que sería mi abuela y el día que nací yo, el principio y la continuación de su legado». El panel emitió un pitido verde. La puerta se abrió con un suave clic. El interior los dejó sin aliento. No era una fábrica, era un laboratorio. Mesas de trabajo cubiertas de prototipos brillaban bajo luces automáticas que se encendieron al detectar movimiento. Computadoras que seguían encendidas después de años mostraban salvapantallas con el logo de Proyecto Sombra. Paredes llenas de diagramas y fórmulas creaban un mural de genialidad. Y en el centro de todo, protegido por una caja de cristal iluminada desde abajo, había un dispositivo del tamaño de un libro. Era elegante, minimalista, completamente diferente a todo lo que los rodeaba. Su superficie negra brillaba como obsidiana pulida. «¿Qué es eso?», susurró Coronado. Santiago caminó hacia el dispositivo como hipnotizado. Había algo en su diseño que resonaba profundamente en su mente, como si lo hubiera visto antes en sueños.
Junto a la caja de cristal había una carta sellada con lacre rojo. Santiago la abrió con manos temblorosas. La letra era pequeña y precisa. Reconoció el estilo del cuaderno. «Es de mi abuelo», leyó en voz alta, «para quien resuelva el camino hasta aquí. Si estás leyendo esto, significa que mi sangre y mi mente encontraron su camino hasta este lugar. El Grupo Ferreira fue mi medio para un fin, nunca el fin en sí mismo. Este laboratorio contiene mi verdadero trabajo, 30 años de investigación en almacenamiento de energía. El dispositivo que ves ante ti es un prototipo funcional de una batería de estado sólido que revolucionará el mundo. Almacena 10 veces más energía que cualquier tecnología existente, se carga en minutos y dura décadas sin degradarse. Las patentes están registradas a nombre de Proyecto Sombra, una entidad separada del Grupo Ferreira. Augusto no sabe que existe. Si eres Isabel, mi querida hija, perdóname. Esta es mi forma de compensar todo el tiempo perdido. Si eres mi nieto o nieta, espero que hayas heredado más que mi mente. Espero que hayas heredado mi capacidad de ver más allá, de encontrar soluciones donde otros ven obstáculos. El Grupo Ferreira vale 3.000 millones. Las patentes de este laboratorio valen 20 veces más. Con amor y arrepentimiento, Emilio Ferreira. Santiago bajó la carta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se molestó en secarlas. 60.000 millones, susurró Coronado. Tu abuelo te dejó una fortuna mayor que todo el imperio de Augusto. No me dejó dinero, dijo Santiago. Me dejó una forma de cambiar el mundo. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino. Coronado contactó a un equipo de abogados especializados en propiedad intelectual. Santiago proporcionó los documentos del laboratorio, las patentes registradas y la carta de su abuelo. La noticia de que existía una división secreta con tecnología revolucionaria cayó como una bomba en el mundo corporativo. Periodistas acampaban frente a las torres Ferreira bajo la lluvia que finalmente había llegado. Analistas financieros especulaban sobre el valor real de las patentes. Gobiernos de 3 países contactaron a Coronado expresando interés en la tecnología. Mientras tanto, Augusto Ferreira enfrentaba una pesadilla de proporciones épicas. La auditoría que el Consejo había ordenado reveló exactamente lo que Santiago había denunciado: desvío sistemático de fondos hacia empresas fantasma, falsificación de reportes financieros, evasión fiscal a escala masiva. Los abogados de Augusto trabajaban día y noche tratando de contener el daño, pero cada hora traía nuevas revelaciones. El cuarto día Santiago recibió una llamada. «Quiere verte», dijo la voz de una secretaria. «El señor Ferreira solicita una reunión privada». Santiago miró a Coronado, quien negó con la cabeza. «Es una trampa. No deberías ir solo». «No voy a ir solo, pero sí voy a ir». La reunión tuvo lugar en el departamento personal de Augusto, un penthouse de 500 metros cuadrados en la torre principal. Las paredes eran de un blanco frío, los muebles de cuero negro, los cuadros abstractos en tonos grises. Un mundo sin color. Cuando Santiago entró, acompañado por Coronado y 2 abogados del nuevo equipo, su camiseta roja parecía un grito de vida en aquel espacio muerto. Augusto estaba sentado en un sofá de cuero, con un vaso de whisky en la mano temblorosa. Había envejecido 10 años en 4 días. Su traje estaba arrugado, su cabello plateado despeinado, sus ojos enrojecidos mostrando algo parecido a la derrota. «Siéntense», dijo con voz ronca. Santiago permaneció de pie. «Prefiero quedarme así». Augusto soltó una risa amarga que sonó hueca en la sala vacía. «Tienes el orgullo de tu abuelo». Él tampoco se sentaba cuando quería demostrar algo. «No vine a demostrar nada, vine a escuchar». Augusto bebió un largo trago de whisky. El líquido ámbar brilló bajo la luz fría de los ventanales. «¿Sabes cuántos años pasé esperando que mi padre me reconociera?
Cuántas noches trabajé hasta el amanecer tratando de ganarme su respeto. Nunca fui suficiente. Nunca tuve su genio, su visión. Santiago no respondió, solo escuchaba. Y entonces apareció ella, Isabel, la hija que mi padre abandonó, pero nunca olvidó. Cada vez que la mencionaba, sus ojos brillaban de una manera que nunca brillaban cuando hablaba de mí. La amaba sin conocerla. Mi madre no sabía nada de eso. Lo sé, pero eso no hacía menos doloroso verlo. Mi padre prefería a una desconocida sobre el hijo que había dedicado su vida a la empresa familiar. Augusto se levantó con dificultad y caminó hacia el ventanal. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre roto, una sombra del CEO arrogante que había humillado a Santiago 4 días antes. Cuando murió y leí el testamento, algo se rompió dentro de mí. 40% para Isabel y sus herederos. Mi padre me había traicionado desde la tumba. Decidí que haría lo necesario para evitar que esa herencia llegara a sus destinatarios. Robó lo que no le pertenecía. Tomé lo que sentía que me habían negado injustamente. Augusto se volvió hacia Santiago. Pero nunca imaginé que aparecerías tú, un niño con la mente de mi padre en el cuerpo de un huérfano. La ironía perfecta. No vine buscando ironías, vine por justicia. ¿Y qué justicia quieres exactamente? Santiago dio un paso adelante. La luz del ventanal creaba un halo dorado alrededor de su silueta pequeña, pero firme. Quiero que devuelva cada centavo que desvió. Quiero que renuncie a la administración del Grupo Ferreira. Y quiero que pida disculpas públicas por cómo trató a mi madre y su memoria. Augusto soltó una carcajada que sonó más como un sollozo. ¿Disculpas? ¿Crees que las disculpas significan algo a estas alturas? Para mí sí. Mi madre murió creyendo que su padre la había olvidado. Murió pensando que no valía nada para esta familia. Usted contribuyó a esa creencia. Lo mínimo que puede hacer es reconocer su error. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la ciudad brillaba bajo el sol que finalmente había atravesado las nubes, pero dentro del penthouse todo seguía gris. Augusto miró al niño que había llamado impostor, intruso, muerto de hambre. El niño que había destruido su imperio de mentiras en menos de una semana. Tienes razón, dijo finalmente. En todo, tienes razón. ¿Entonces aceptará mis condiciones? Acepto. Coronado intervino por primera vez. Necesitaremos eso por escrito, con testigos legales. ¿Lo tendrán? Augusto volvió a sentarse como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Lo tendrán todo. La conferencia de prensa se celebró una semana después en el auditorio principal del Grupo Ferreira. 200 periodistas de todo el mundo llenaban las sillas dispuestas frente al podio. Cámaras de televisión transmitían en vivo a millones de espectadores. Las luces blancas creaban un ambiente casi quirúrgico. Santiago estaba sentado en primera fila, vistiendo por primera vez un traje nuevo. Coronado había insistido, argumentando que la imagen importaba en estos momentos. El niño se había resistido inicialmente, pero terminó aceptando un compromiso. Un traje simple azul marino, sin corbata, con sus viejos zapatos desgastados que se negó a reemplazar. Eran un recordatorio de dónde venía. Augusto Ferreira subió al podio con movimientos lentos. El hombre que una semana antes había gritado amenazas, ahora parecía una sombra de sí mismo. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro demacrado en ráfagas intermitentes. «Gracias por venir», comenzó, su voz apenas audible hasta que ajustó el micrófono. «Estoy aquí para hacer varias declaraciones importantes». Los periodistas prepararon sus grabadoras. Primero, quiero confirmar que la auditoría interna del Grupo Ferreira ha revelado irregularidades significativas en la administración de los últimos 4 años. Como responsable de esas irregularidades, presento mi renuncia inmediata a todos los cargos directivos. Murmullo general entre los asistentes. Segundo, reconozco públicamente a Santiago Vázquez Ferreira como nieto legítimo de Emilio Ferreira, fundador de esta empresa.
El testamento de mi padre será ejecutado en su totalidad. Santiago sintió las miradas de 200 personas clavarse en él. Mantuvo la expresión neutral, aunque su corazón latía con fuerza bajo el traje nuevo. Tercero, la voz de Augusto se quebró. Quiero pedir disculpas públicas a la memoria de Isabel Ferreira, a quien traté con desprecio injustificado, y a su hijo Santiago, a quien humillé cuando vino legítimamente a reclamar lo que le pertenecía. Levantó la mirada hacia el niño en primera fila. Lo siento, por todo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego los periodistas comenzaron a gritar preguntas simultáneamente. Coronado subió al podio y tomó el micrófono. Santiago Vázquez Ferreira hará una declaración ahora. El niño caminó hacia el frente. Los flashes se intensificaron. Cuando llegó al podio, tuvo que ajustar el micrófono hacia abajo porque estaba demasiado alto para él. Ese simple gesto, el recordatorio visual de que el nuevo heredero del Imperio Ferreira era un niño de 12 años, provocó un murmullo de asombro entre los presentes. Hace una semana, comenzó Santiago, llegué a este edificio con solo un cuaderno viejo y la esperanza de que la verdad importara. Me dijeron que era un impostor, un intruso, un muerto de hambre que debía volver a la miseria de donde vino. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Mi madre murió hace 2 años. Era maestra en una escuela rural de un pueblo que la mayoría de ustedes nunca encontraría en un mapa. Murió sin saber que su padre la había amado en secreto durante toda su vida. Murió creyendo que no valía nada para nadie excepto para mí. Las cámaras capturaron cada palabra. Mi abuelo, Emilio Ferreira, cometió errores. Abandonó a mi abuela cuando supo que estaba embarazada, pero también pasó décadas tratando de compensar sus errores de la única manera que sabía, trabajando. Santiago sacó el cuaderno de su bolsillo. El cuero gastado contrastaba con la elegancia del traje nuevo. Este cuaderno contiene el trabajo de toda su vida. No solo ecuaciones, sino una guía para pensar diferente. Mi madre me enseñó a leerlo antes de que supiera multiplicar. Ella entendía que no era solo matemáticas, era la forma en que mi abuelo veía el mundo. ¿Qué planeas hacer con la herencia?, gritó un periodista. Santiago miró directamente a la cámara principal. Mi abuelo creó algo más que una empresa. Creó tecnología que puede cambiar el futuro de la energía en el mundo. Baterías que almacenan más, duran más y no destruyen el planeta. Murmullos de sorpresa. Voy a continuar su trabajo. Voy a asegurarme de que esa tecnología llegue a todas las partes del mundo, no solo a quienes puedan pagar más. «Tienes 12 años», gritó otro periodista. «¿Cómo vas a dirigir una empresa?» «No voy a dirigirla solo. Tengo mucho que aprender, pero voy a asegurarme de que quienes la dirijan compartan la visión de mi abuelo, que el éxito se mide por cuántas vidas mejoras, no por cuánto dinero acumulas». La conferencia continuó durante 1 hora más. Cuando finalmente terminó, Santiago salió del auditorio agotado pero satisfecho. La verdad había sido contada, la justicia había sido servida. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Mientras caminaba hacia la salida, vio algo que lo detuvo en seco. Augusto Ferreira cruzaba el vestíbulo principal cargando una caja de cartón con sus pertenencias personales, fotos familiares, diplomas, recuerdos de 40 años de trabajo. La seguridad lo escoltaba hacia la puerta. Sus miradas se cruzaron por un instante. Augusto se detuvo. El hombre que había amenazado con destruirlo, que lo había llamado impostor y muerto de hambre, inclinó la cabeza en un gesto silencioso de reconocimiento. No había palabras. No hacían falta. Santiago asintió levemente en respuesta. Luego Augusto continuó su camino hacia la puerta, hacia una vida sin poder, sin imperio, sin excusas. 6 meses después, Santiago caminaba por los pasillos del Grupo Ferreira con una familiaridad que habría parecido imposible el día que llegó con su camiseta roja desteñida.
Ahora vestía de manera simple pero presentable, jeans limpios, camisas de algodón, los mismos zapatos viejos que se negaba a reemplazar. Algunos empleados lo saludaban con respeto, otros con genuino afecto. El niño que había enfrentado al CEO corrupto se había convertido en una especie de leyenda dentro de la empresa. Pero Santiago no había venido por admiración, había venido por justicia. La primera medida que tomó como accionista mayoritario fue cancelar los despidos masivos que Augusto había planeado. 300 trabajadores que estaban a punto de perder sus empleos recibieron la noticia de que sus puestos estaban seguros. La segunda medida fue establecer un fondo de becas para hijos de empleados. Cualquier trabajador del Grupo Ferreira, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, podía solicitar apoyo para la educación de sus hijos. La tercera medida fue la más controversial: redistribuir el 10% de las ganancias anuales directamente entre todos los empleados. Los accionistas tradicionales protestaron. Santiago los ignoró. Mi abuelo construyó esta empresa con la ayuda de miles de personas, explicó en una reunión del consejo. Es justo que esas personas compartan el éxito. La tecnología de baterías del proyecto Sombra avanzaba hacia la comercialización. Ingenieros de todo el mundo solicitaban unirse al equipo de desarrollo. Gobiernos ofrecían incentivos millonarios para que la producción se instalara en sus países. Santiago revisaba cada propuesta personalmente, buscando no solo beneficios económicos, sino impacto social. Quería que las primeras fábricas se construyeran en regiones pobres, generando empleo donde más se necesitaba. Podrías maximizar ganancias instalándote en zonas desarrolladas, le dijo Coronado un día mientras revisaban documentos en la oficina que ahora llevaba el nombre de Emilio Ferreira. La infraestructura sería mejor, los costos menores. El dinero no es el objetivo, respondió Santiago. Cambiar vidas sí lo es. Una tarde de primavera, el niño visitó el cementerio donde descansaba su madre. Era un lugar sencillo en las afueras del pueblo donde había crecido. Lápidas modestas entre árboles viejos, sin la ostentación de los mausoleos que había visto en la ciudad. Se arrodilló frente a la tumba de Isabel Ferreira. Las flores que había traído contrastaban con el verde oscuro del pasto. Lo logré, mamá, susurró. Todo lo que me pediste. Encontré al abuelo a través de su cuaderno. Demostré quiénes somos. Y voy a usar lo que él dejó para ayudar a personas como nosotros. Personas que el mundo ignora. El viento movió las hojas de los árboles. Por un momento, Santiago casi pudo escuchar la voz de su madre, contándole historias antes de dormir. Historias sobre un abuelo genio que algún día vendría a buscarlos. El abuelo nunca llegó, pero dejó un camino para que Santiago lo encontrara a él. De regreso en la ciudad, Santiago decidió caminar las últimas cuadras hacia las Torres Ferreira. El sol de la tarde pintaba los edificios de cristal dorado con tonos anaranjados. En la esquina opuesta, frente a un pequeño café, vio una figura familiar. Augusto Ferreira, vestido con ropa simple, tomaba un café solo en una mesa exterior. Ya no tenía chofer, ni guardaespaldas, ni séquito de abogados. Solo era un hombre de 60 años bebiendo café, mientras el mundo seguía girando sin él. Sus miradas se cruzaron. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. El tráfico pasaba entre ellos. Personas caminaban sin notar la tensión invisible que conectaba al niño heredero con el tío caído. Entonces, Augusto alzó su taza en un gesto silencioso. No era una disculpa, tampoco era una súplica, era un reconocimiento, un hombre admitiendo que había perdido y que quizás esa pérdida era exactamente lo que necesitaba. Santiago asintió una vez. Luego continuó caminando hacia las torres, hacia el futuro que su abuelo había imaginado y que su madre nunca pudo ver. Esa noche abrió el cuaderno una vez más en su departamento nuevo. Todavía había páginas que no había descifrado completamente. Secretos escondidos dentro de secretos.
Pero ya no tenía prisa. Tenía toda la vida para continuar el trabajo de su abuelo. El mocoso mentiroso se había convertido en algo que nadie esperaba. No en un empresario, no en un multimillonario, en alguien dispuesto a usar su mente para cambiar las reglas del juego. Y eso era exactamente lo que su abuelo había soñado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Perdonar al tío que humilló a tu familia durante años o dejarlo enfrentar las consecuencias completamente solo? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Porque en nuestra próxima entrega, una mujer fue humillada por vender dulces en la puerta de una corporación. Lo que nadie imaginaba era que en solo 3 minutos ella salvaría un contrato millonario que los expertos daban por perdido. No te lo pierdas.